buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo el gran gusto de estar acompañado hoy de Francisco Zumaqué, compositor colombiano. Y el motivo de esta charla es que la próxima semana vamos a presentar 3 discos publicados por el Banco de la República y uno de ellos corresponde a un disco dedicado a la música de Francisco. Esta es una serie de charlas que tenemos con compositores a los que invitamos tanto a componer obras como a hacer conciertos monográficos. A veces también coinciden conciertos que los mismos compositores organizan y nos los ofrecen, y aprovechamos también la ocasión para entrevistar a estos compositores. Quiero aprovechar también para invitarlos esta es la primera actividad que tenemos dentro de la franja que hemos denominado Colombia se compone, que incluye un concierto mañana jueves en el Teatro Colón, en el que la Orquesta Sinfónica Nacional va a interpretar una obra de Luis Antonio Escobar, comisionada por el Banco en 1980 y que no ha sido interpretada en Bogotá. Es una obra que se interpretó en 1997 en Pereira y en Manizales, pero no ha sido interpretada en Bogotá, y el solista de mañana va a ser Christopher Jefferson, el clarinetista de la Orquesta Sinfónica, quien también la estrenó y la interpretó en 1997. Entonces hay un montón de historia ahí recogida. El viernes tendremos una conferencia de Juan Carlos Marulanda aquí en la biblioteca a las 5 de la tarde. Es acerca del trabajo de edición de partituras que Juan Carlos hace muy diligentemente con distintas entidades. El domingo tendremos un concierto del Lincoln Trío, en el que se interpretará el trío Opus 32 de Juan Antonio Cuéllar, que es un encargo del banco y que está en uno de los discos que será publicado la próxima semana. A lo largo de la próxima semana tendremos un ciclo de conferencias de Johann Hasler acerca de su técnica de composición, su estilo, de dónde surge. Un taller de composición que dará Diego Vega. Y finalmente el concierto de lanzamiento de estos 3 discos, que será el miércoles 28 a las 7:30 de la noche aquí en la sala de conciertos, y a las 6:30 podrán visitarnos y estaremos en conversación con Francisco, con Diego Vega, con Johann Hasler, con Juan Antonio Cuéllar. El domingo, se me olvidaba, antes del concierto, yo estaré entrevistando también a Juan Antonio Cuéllar a las 10 de la mañana. Entonces, una cantidad de actividades, esperamos que nos acompañen. Es un trabajo que poco a poco hemos ido construyendo aquí dentro del banco y que da un fruto bastante visible, bastante interesante con esta serie de conciertos y sobre todo con las 3 publicaciones discográficas. Entonces, después de hablar todo eso, tengo el gusto de presentarles al maestro Francisco Zumaqué, que nos acompaña hoy, y yo quisiera empezar Francisco, por preguntarte nuestro último encuentro, nuestra última charla fue hace como 4 años, aquí mismo, pero ya hoy sale el disco al aire. ¿Qué significa este disco en tu producción musical? Porque obviamente tú tienes una carrera muy grande de muchas facetas, pero este disco ¿qué viene a simbolizar o a completar, o cómo encaja este disco dentro de tu carrera musical y dentro de tu producción como compositor? Bueno, buenas noches a todos. Quiero decirles de verdad que me siento feliz de estar aquí con ustedes esta noche. La verdad es que es curioso con mi carrera que hay alguna gente que conoce, por ejemplo, producciones como Colombia Caribe, Sí Colombia, entonces dicen que soy un compositor popular. Hay otros que solo conocen producciones como Las Mujeres de mi Tierra, que canta Totó la Momposina, y entonces dicen que soy un folclorista. Hay otros que conocen la música que he escrito para cine, Bajo el cielo antioqueño, por ejemplo, que fue la primera película colombiana, filmada en Medellín, de Mejía.
Por ejemplo, algunas obras que hice aquí en Colombia para el cine con Ciro Durán y con otros cineastas, entonces piensan que hago música para cine. Inclusive en alguna ocasión, cuando comencé mi carrera, hacía música para telenovelas, Dos rostros, una vida para Marte. Inclusive hice con Gabriel García Márquez La mala hora para RTI. Entonces entraba y la gente como que conoce secciones de la vida de uno. A mí no me molesta realmente porque pues creo que es importante la comunicación con el público y yo trato de comunicarme con la mayor cantidad de público posible. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que pues alguna obra de la música sinfónica ha sido conocido a través de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, fundamentalmente a la orquesta antigua, la Orquesta Sinfónica, y la música de cámara realmente ha sido difícil porque no ha existido una vía normal, natural, de mostrarle al gran público colombiano estos aspectos de la música de cámara. Entonces, este disco es muy preciado para mí y agradezco al Banco de la República y a la Biblioteca Luis Ángel Arango esta gran oportunidad de mostrar al público colombiano este trabajo que ha sido atesorado un poco, guardado allí durante años. No es música de cámara de la semana pasada ni de hace 3 meses, una obra que ha venido y lógicamente es apenas una pequeña muestra de lo que se ha trabajado en música de cámara, porque lógicamente es muchísimo más y aspiramos que con el Banco de la República o con producciones diversas, personales inclusive, podamos presentarle a ustedes, a todo el público colombiano e internacional, este tipo de trabajo. Es realmente para mí maravillosa esta oportunidad y me siento muy feliz, muy contento que el próximo miércoles 28 a las 6 de la tarde tendremos la oportunidad de presentarle a todos ustedes este disco, Retratos de un compositor, Francisco Zumaqué, y espero que de verdad les guste mucho. Este disco nace de una serie de conciertos monográficos en los que invitamos a un compositor a mostrarnos su obra de cámara. Nosotros les pedimos que sean obras, ojalá en distintos formatos, ojalá de distintas épocas, también compositivas, como para mostrar un retrato redondo. Entonces quería preguntarte, ¿cuál fue el criterio de selección de las obras que nos propusiste? O sea, ¿cómo las escogiste? Bueno, una de las cosas era aprovechar la oportunidad de no hacer un disco con una sola línea tímbrica, ¿no? O sea, por ejemplo, cuartetos de cuerda. Entonces, que le da una cierta unidad al disco, indudablemente. En realidad yo tengo 4 cuartetos de cuerda nomás y hubiera podido alcanzar a hacer el disco con esos, pero la idea era hacer con distintos timbres, con distintos intérpretes y en distintas épocas de mi vida. Hay, por ejemplo, algunas obras que se remontan a la época, casi que a la época cuando estudiaba acá con el maestro Guillermo González Zuleta, maestro Olaf Roth, Rosso Contreras y todos ellos aquí en el Conservatorio Nacional de Música. Pero también hay obras mucho más recientes que escribí, por ejemplo, para Cuarte, para el cuarteto Cuarte, que inclusive tengo entendido que tendremos la oportunidad de escucharlo
en el lanzamiento del disco el próximo 28 de noviembre en esta sala, ¿no? En esta sala. O sea que allí hay, por ejemplo, una obra que es muy querida para mí, es que ellos van a interpretar, que se llama Elegía de la Anaconda, y es una obra en donde la anaconda es el símbolo del río Amazonas y todo pues el crimen ecológico que se está cometiendo con el Amazonas, pues, devastando los bosques, pues, contaminando el río, tratando de arrasar con la naturaleza, todo eso, y es básicamente como una protesta en ese sentido, esta obra. Hay otra obra que tenemos en el disco, que lo hizo Beatriz Elena Martínez en la voz, Cuarte un grupo de cámara que se hizo especialmente para acompañarla, que trabajamos con texto de Jairo Aníbal Niño, el famoso escritor de Moniquirá, Boyacá, gran amigo, y que tanto escribió obras de teatro como muchas obras para niños. Esta obra se llama Llanto por el Cachorro. Es una obra que podrán escuchar en el disco, muy dramática, y muestra indudablemente uno de los aspectos más dramáticos de nuestra historia de Colombia al respecto de la violencia, al respecto de todo eso, porque de alguna manera nosotros los compositores y todos los artistas debemos ser testigos más o menos veraces de nuestro tiempo, y es lo que hemos querido hacer en todas estas obras. Bueno, hay otras obras, las pascalianas, me imagino que tú tienes preguntas específicas. Pues casualmente quería preguntarte, porque a varios de los intérpretes no los conocías, muchos los recomendamos nosotros. Es un trabajo complejo porque pues en Colombia no es que existan cantidad de grupos de cámara establecidos, que tengan una trayectoria y un recorrido prolongado. Entonces para estos proyectos nos toca buscar muchas veces armar los equipos de trabajo, y es un trabajo artístico donde tiene que haber mucha comunicación. Entonces yo, si mal no recuerdo, y tú me corregirás, a varios de los músicos los conociste por medio de este proyecto. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Porque también lo que buscamos, aparte de que la música se interprete, nos parece muy interesante que los compositores puedan empujar a los intérpretes a llegar a un nivel de interpretación con la idea que el compositor tiene en mente de su obra. Entonces no sé si puedes comentarnos un poquito acerca de cómo fue ese trabajo con los músicos, y qué tan fácil fue llevarle que ese lenguaje tuyo pudiera plasmarse realmente ya en vida. Bueno, es una muy buena pregunta. Muchos de ustedes probablemente conocen que yo he vivido, pues, buena parte de mi vida fuera del país, en Europa, en París, en Alemania, en Colonia, en Bonn, he vivido en Londres, he vivido en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, en México, un poco por todos lados, por fuera, y vengo por épocas a Colombia, y realmente en este momento en que llego para la grabación del disco, me encuentro con una sorpresa extraordinaria, porque pues, en Colombia ha habido siempre grandes intérpretes, gente muy buena que hace su trabajo realmente bien, o sea, violinistas, violas, violonchelistas, flautistas, etc. Sin embargo, en número y en virtuosismo, me sorprendió encontrar a toda esta cantidad de jóvenes intérpretes que, entre otras cosas, conocí, por ejemplo, como a Rafa Rodríguez, que interpretó las 3 flautas, la flauta baja,
la flauta en sol y la flauta traversa en do para las pascalianas, ¿no? Me sorprendió mucho, inclusive el mismo cuarteto Q-Arte, por su disciplina de trabajo y su entusiasmo por hacer las obras de músicos, de compositores contemporáneos, que les cuento que no es, digamos, un común denominador en los intérpretes, porque generalmente los intérpretes quieren asegurar sus conciertos y estar contentos, poner contenta a la audiencia y hacer obras que la gente conozca y no aventurarse en obras que no se sabe cómo va a recibir la gente, ¿no? Pero todos estos intérpretes realmente con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucho compromiso. Ahora bien, en el caso mío, yo tengo la certeza que nosotros los compositores, realmente como los escritores, como todos los que creamos alguna cosa, hablamos siempre de lo que conocemos. O sea, es sumamente complicado que un compositor colombiano o mexicano o cubano escriba obras, yo qué sé, sobre Afganistán o sobre las culturas del Himalaya, ¿no? Porque no han vivido eso. Es decir, uno si realmente el oficio del compositor es abrir su alma, su espíritu al mundo, y si la música específicamente es un lenguaje, entonces esto es comunicación. Si es comunicación, entonces yo debo hablarle a la gente con un lenguaje que el interlocutor o los interlocutores puedan comprender. Y también hablarle de algo que yo quiero decir, ¿no? El compositor debe tener algo que decir, eso lo expresa y en general debe hacerlo a partir de las vivencias que ha tenido y en general eso se forma de niño. Entonces a mí me sorprendió eso y yo estoy muy orgulloso de los intérpretes que en una forma muy comprometida trabajaron todo este repertorio y lo hicieron y lo sacaron adelante de una manera estupenda, de una manera maravillosa. Por ejemplo, entre otras cosas, mi gran amigo Federico Hoyos, que hizo el ocaso en el Sinú, ¿no? Con Héctor Pinzón al piano. Bueno, ellos en el concierto hicieron otra obra que fue la trilogía, una trilogía que es Cantos de mi tribu, exacto, que es, vuelvo otra vez a insistir, ahí está, estoy buscando siempre de cómo expresar situaciones específicas que tengan que ver con la cultura de mi país y con la gente que quiero, que amo y lo que he recibido a través de mi vida. ¿Sigues en contacto con algunos de ellos? ¿Has escrito obras o has hecho proyectos con alguno de ellos? Bueno, una de las razones, nosotros vivimos en Nueva York y ahorita aún todavía no nos hemos acabado de mudar, pero el objetivo es volver a Colombia, que ya tenemos oficina y tenemos apartamento acá, y el objetivo es, bueno, ojalá en conjunción con el Banco de la República, con la Biblioteca Luis Ángel Arango, hacer una serie de producciones de música de cámara para dar a conocer todo esto. Entonces tenemos proyectos con el grupo, por ejemplo, Huancara, que es el grupo de percusión que tocó una trilogía también que se llama Uruti y que habla de es como una cosmogonía indígena, amazónica, de las tribus del Amazonas, y es muy interesante porque pretende, digamos, recoger los sonidos de la selva, todo ese espíritu, ¿no?
hasta que aparece el hombre. Con ellos tenemos algunos proyectos, tenemos proyectos con Federico Hoyos, de hacer otros productos, tanto de violín solo como de violín con piano, etc. Y la idea es, también tenemos proyectos con el Coarte, con el grupo de Coarte, y la idea es ver cómo multiplicamos este esfuerzo, este buen ejemplo que nos ha puesto el Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango, contigo. Entonces, así nos beneficiamos todos, porque pues yo tengo la oportunidad de mostrar la obra y ustedes tienen la oportunidad de tener, digamos, de conocer mejor la visión que yo tengo sobre la música colombiana, sobre lo que es el hombre y las culturas colombianas. Saliéndonos un poquito ya del disco y abordando otros temas, me pregunto qué diferencia hay entre la composición que te hace un canal de televisión para una telenovela, el proceso de escritura, versus escribir una obra de música de cámara en donde asumo la motivación es más interna, que tú quieres ya expresar algo, como lo decías con lo del Amazonas y la elegía de la Anaconda. Sí, yo creo que el proceso, digamos, de composición debe ser siempre ser auténtico, ser sincero. Para mí, eso lo aprendí de Nadia Boulanger, y me imagino que en las preguntas llegarás. Por ahí llegaremos. Ella fue mi profesora, Nadia Boulanger, una profesora francesa, que recientemente, hace algunos meses, fue nombrada la profesora de música más importante de todos los tiempos, porque fue profesora de Aaron Copland, de Leonard Bernstein, de Virgil Thompson, de Daniel Barenboim, de Quincy Jones, Astor Piazzolla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es increíble la cantidad de talentos musicales y de compositores exitosos del siglo XX y parte de este siglo que salieron de estos cursos de Nadia Boulanger. Entonces, ella insistía mucho en que uno hurgara en la esencia de lo que uno es, o del baúl que uno carga con todas las motivaciones y con toda la cultura y los elementos esenciales de uno, y que eso es lo que realmente va a representarte y lo que te va a dar fuerza, porque digamos, comparando esto un poco con el boxeo, si tú das un golpe así corto, que sería hacer una obra sin raíces, sin lo esencial de una cultura, sino simplemente con técnicas, es la opinión de ella y yo me uno a esa opinión, no tiene el mismo poncho, no tiene la misma fuerza de convicción si es una como hacía Mike Tyson, que se agachaba prácticamente y daba el manotazo total, haciendo un recorrido increíble. Es decir, eso corresponde a escribir una obra apelando a todos tus recursos, inclusive de niño, las vivencias de adolescente, todo eso, y uniéndolos en un solo golpe, en una sola expresión, que inmediatamente tiene que llegar al corazón, tiene que llegar a la gente de alguna manera. A mí me parece fantástica esa imagen porque algo que hablábamos ahorita, el disco, si bien es música de cámara y a veces la gente entiende la música de cámara como una cosa muy académica, una cosa muy que se enseña y que se tiene que entrenar, que desde luego tiene que hacerse, pero estas obras que están en el disco recogen y te reflejan en muchas cosas, en tu identidad, en tus preocupaciones, en tu relación con tu hijo, en cantidad de cosas. Entonces, me encanta porque una consistencia, a pesar del trabajo en distintos géneros,
eso que tú mencionas es, en todos lados está Francisco Sumaqué, no hay una máscara para distintos clientes. Exacto, no es que yo aquí... La diferencia está en hacer foco en quién recibe ese producto. Por ejemplo, me llamó en alguna ocasión RCN para hacer un trabajo para el Reinado Nacional de Belleza. Entonces, hay que hacer la presentación de ese programa, de esa música. Posteriormente se convirtió en el himno del Reinado Nacional de Belleza. Las mujeres, en una noche hice Las Mujeres de mi Tierra. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Pues, ¿quién va a recibir este producto? ¿Quiénes son los que van a estar disfrutando del producto? Y además, ¿quiénes iban a cantarlo? Porque se suponía que las reinas, que son reinas muy lindas, muy bellas, muy majas, pero que no se sabe si cantan o no cantan o cómo es la cosa. Entonces eran ellas las que ese producto iba para ellas. Entonces hay que hacer foco y hacer la música específicamente para ellos. Con ellos no iba a ser una obra serial o dodecafónica, sí, claro, o atonal o politonal, o no sé, habría que hacer una cosa específica que ellas pudieran comprender, se introdujeran y disfrutaran. Otro ejemplo es el de Sisi Colombia, Sisi Caribe, el Colombia Caribe, que era para el Festival de Música de Cartagena, y era pues, la plaza de toros, cientos de miles de personas, la algarabía, la fiesta, ¿no? Entonces había que hacer foco también allí, pero lógicamente yo tenía que expresarme a mí mismo. ¿Cómo hago para llamar la atención? Entonces allí utilicé yo un canto de vaquería, que como comienza la obra, ¿no? Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Porque el objetivo era como decirle bienvenidos a los tantos grupos que venían del Caribe, pero afirmar nuestra nacionalidad. Colombia está aquí, lo recibe con cariño, pero esta es Colombia y nosotros somos Colombia. Eso me vuelve un poco a la época tuya en el conservatorio, y me pregunto si en esa época, antes de estudiar con Boulanger, la aproximación a la música, yo la llamo ahora música de concierto. No me gusta llamarla ni clásica porque no es clásica, ni académica porque no necesariamente es para estudio académico, pero me gusta la definición de música para sala de concierto, que es una música que uno viene a escuchar. Exacto. Si la aproximación a esas composiciones en época de estudiantes, sin haber estudiado con Boulanger, las abordabas de manera distinta, temeroso de pronto de llevar tu identidad a Bogotá, al conservatorio, con profesores muy serios, y si eso era así, o sea, me pregunto si había algo de eso. Bueno, ahí sí tengo que confesarles, eventualmente aquí tengo algunos, de pronto hay colegas compositores, y los saludo, me encanta que estén acá conmigo, y de pronto han pasado también por la misma experiencia. En el conservatorio, y no es conservatorio de Colombia, todos los conservatorios del mundo han sido así, tenían una idea de enseñanza centroeuropea. Entonces, trabajaban en dirección de formar músicos para hacer la música centroeuropea, fundamentalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, que en las clases de piano, de pronto uno, cansado de tocar Mozart o Beethoven o algunas piezas de estas clásicas, de pronto se le ocurría pues, hacer un guajeo, por ejemplo. Con quin can, con quin que don con quin can,
Y entonces venía la profesora y le daba en la mano a uno. Porque, o tocaba una cumbiecita, entonces comenzaba a tocar alguna cumbiecita, alguna cosa, enseguida, o un bambuco. Nada de eso era cristiano, ¿no? Había que seguir tocando cosas clásicas, todo. Y allí existía una especie como de dualidad, o sea, uno, porque yo me acuerdo que estando en el Conservatorio Nacional de Música, de aquí de la Universidad Nacional, hice un concierto que se llamaba Noches de Gala, que dirigía, en la televisión, que dirigía el maestro Manuel J. Bernal, gran organista, músico popular, pero serio. Dirigía también una orquesta aquí en la 19, cuando la 19 era una avenida pequeña, en la emisora Nuevo Mundo. Tú todavía no habías nacido. Y allí él me conoce, me invita a hacer esas noches de gala, y la verdad es que como que para la música fuera del conservatorio yo escribía de otra manera, y para el conservatorio escribía un poco en ciertas, pero a mí no me molestaba porque eso me obligó a un rigor y a aprender unas ciertas normas. Pero yo, digamos, las obras, porque en esa época yo escribía Onomá, por ejemplo, de todas maneras yo estaba escribiendo de acuerdo a lo que era yo, pero sí algunos ejercicios y algunas cosas de estas eran académicas. La prueba es que cuando llego a París y con un baúl de grabaciones, en esa época yo era director artístico de la CBS, Columbia Broadcasting System, aquí en Bogotá, entonces tenía la oportunidad de acceso a los estudios de grabación y a los músicos, e hice toda clase de grabaciones de estos estudios y de estos ejercicios musicales, y llegué con el baúl donde Nadia Boulanger. Y Nadia Boulanger, le puse eso porque pues eso es lo que me habían enseñado los profesores, que era eso, la música erudita, la música elaborada, la música seria. Entonces le pongo eso a ella y sí, está bien escrito, toda la cosa, pero no se conmovía para nada. Estaba como y entonces le ponía otra y yo veía que la señora estaba ahí y nada. Y comencé a inquietarme porque pues el baúl ya comenzaba a bajarse ya la cantidad de cosas que le iba a mostrar. Y pues le puse absolutamente todas las grabaciones que iban en cinta, en tape, esas cintas de pulgada era eso, ¿no? Y la señora me dice, bueno, yo veo que usted sí ha escrito ahí algunas cosas, sabe cómo escribir, pero ¿dónde está usted? Y allí sí yo comencé a preocuparme porque de esa entrevista dependía mi vida. Yo quería estudiar con ella y si ella pues, no veía ningún interés en eso, pues me iba a decir simplemente que no. ¿Dónde está usted? Y entonces a mí, desesperado, se me ocurrió que, hombre, yo antes de viajar a Europa había grabado una telenovela que se llamaba Candó. Y en esa telenovela Candó yo había hecho varios temas con características. Candó era una telenovela que hablaba del Chocó y de un pueblo, un acerrío en el Chocó, etc. Yo inventé la letra, toda la cuestión. Y le digo, bueno, pues si usted quiere yo me siento al piano y le toco algo y le canto algo. Y entonces yo comencé, ya desesperado, eso fue simplemente como un golpe desesperado del boxeador que ya está noqueado y tira la mano así, y me funcionó. Entonces yo comienzo a tocar. No, era un 6 octavos. Cuando yo arranco con eso, enseguida la señora se para
me pone la mano aquí así y me dice, ¿cómo hiciste ese ritmo allí? Cuando ella comienza a preguntarme eso, ya supe que estaba adentro y que lo había logrado. Bueno, y ahí me surge entonces otra pregunta. ¿Tú has enseñado composición? ¿Tienes taller con alumnos? ¿O cómo ha sido esa transmisión de pronto de conocimiento, de esa enseñanza? Bueno, eso es algo, la enseñanza es algo que de alguna manera creo que es algo que debe seguir ahora, porque sí he enseñado. Yo fui profesor de composición en la Universidad Nacional, el Conservatorio de la Universidad Nacional, pero por muy poco tiempo. El maestro Blas Emilio Ate Ortúa, cuando regresé de París, me visitó al hotel y me dijo, ¿quieres enseñar? Está libre, está vacante la posición de profesor de composición y puedes comenzar mañana si quieres. Y pues yo comencé a trabajar. Lo que pasa es que mi trabajo de producción, en la producción y en la composición es constante y además no solamente dentro del país sino fuera del país, que me obliga o sea, es difícil estar en un lugar todo el tiempo, entonces tengo que estar pidiéndole permiso al director para que me deje hacer un concierto allá o otro concierto acá. Y la verdad es que a mí como que no me gusta mucho pedir permiso. Entonces, renuncié a eso, pero sí he enseñado. Entonces, enseñé en Rotterdam también, por un periodo corto también, técnicas de grupo, ¿no? Y básicamente lo que sí he hecho es mucha conferencia, pues, muchos talleres, mostrando todas estas cosas. Ahora, creo, Mauricio, que siento que es muy importante pasar la pelota, es decir, a través de mi experiencia como compositor, músico, como director, he tenido unas experiencias muy interesantes que me gustaría mucho que los muchachos las conocieran. Y la manera es simplemente sacando tiempo para ir a la academia. Lo que pasa es que las universidades de aquí de Colombia, pues de algún modo no tienen los recursos tampoco como para resolverle la situación a uno. Entonces, si uno va a estar enseñando y a la vez tiene que estar componiendo y a la vez tiene que estar haciendo grabaciones y aquello y lo otro, entonces no tiene gracia. O sea, si las universidades fuesen de verdad comprometidas con este sentido, yo creo que deberían pagar unos sueldos que permitieran pues este trabajo tranquilamente para que la gente pueda vivir sin ningún problema. Probablemente algunas universidades sí tienen esos programas serios, no es ninguna crítica, solamente lo digo porque yo no estoy haciendo ese trabajo en este momento. Me devuelvo un poquito a lo que nos comentabas de escribir música pensando en quién va a escucharla. En Colombia, en distintos lugares se ha generado esa tensión entre la música clásica y la música popular. Inclusive en instancias como el Ministerio de Cultura hace unos años hubo esa tensión de que tocaba quitarle la financiación a las orquestas sinfónicas para dárselo a la música popular, porque esa era la verdadera música colombiana. Entonces es un debate que yo siento que va y viene en distintas instancias, pero ¿cómo ves tú eso? O sea, alguien que se ha movido en ambos lados, ¿cuál es la diferencia entre el propósito de una música y otra, o la razón de ser, o cómo definirías tú las naturalezas de esas músicas para que
en un país como este que es tan diverso, de una riqueza musical tan grande, puedan coexistir y entenderse. Pues la verdad es que, y eso lo conocen ustedes perfectamente, no existen sino dos clases de música: música mala y música buena, música mal escrita y música bien escrita. Pues yo tengo todo el respeto por las músicas populares, cualquiera que sea bien. Para escribir un buen chucuchucu tienes que saber cómo hacerlo. No es cualquiera que lo hace, porque requiere conocer los elementos que funcionan en esa expresión específica. Todas las músicas son expresiones específicas. Entonces tú tienes que conocer cómo se expresa esta música, cómo se expresa esta otra, todas tienen una forma. Entonces, realmente es una discusión bizantina, es una tontería ponerse a pensar de que esta música es menos importante o aquella es más importante. Hay músicas que cuestan más trabajo hacerlas, lógicamente. Hay algunas músicas, escribir una obra para 120 músicos que dure hora y media, lógicamente es más complicado que escribir una canción para bailar, ¿no? Que de pronto la una puede demorar un año, 6 meses, año y medio, en fin, o más. Y en otra, como ha ocurrido en mi caso, la puedo escribir en una noche. Pero todas requieren un rigor, todas requieren un conocimiento. Y la prueba es que una vez, cuando y ha ocurrido que un músico erudito vaya a escribir por decirte alguna salsa, pues no le suena, no le va a sonar si no conoce la clave, si no conoce las armonías específicas que se utilizan, si no conoce la rítmica que debe ir en todo eso. Entonces, yo creo que hay que tener respeto por las distintas expresiones musicales del hombre en general. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me duelen es que nuestro bambuco tan bello, el bambuco, tan interesante, pues ha venido rezagándose y solamente queda, digamos, en unos festivales que lo cuidan y lo impulsan y lo trabajan, pero es una expresión que debemos los colombianos rescatar y volver otra vez a mostrar, ¿no? Porque son las músicas populares, demasiado populares, apoyadas por economías fantasmas que vienen a apoyar todo este tipo de expresiones, y por eso tenemos invadido el mercado nuestro colombiano con músicas que a veces no son tan interesantes como lo deberían ser. ¿Escuchas música o el trabajo te impide estar? No. Yo creo que el compositor debe escuchar, los músicos debemos estar escuchando, así como el novelista, el escritor debe estar leyendo todo el tiempo, porque pues son referencias. Tú tienes que estar absolutamente al día escuchando lo que pasa para estar vigente. Pero es un universo gigantesco, entonces, ¿escuchas por ejercicio, escuchas por placer? ¿Cómo escoges qué escuchar? Bueno, la verdad es que yo intento abrir un poco más, así como hago con la música, en los géneros, también hago, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero a mí me interesa muchísimo saber quién soy yo como compositor parado en Bogotá el día miércoles 21 de noviembre del 2018. ¿Qué significo y quién soy yo? O sea, es una pregunta probablemente metafísica, pero sí es importante. Es decir, en relación a la historia, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy?
¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, sí escucho música, pero también me intereso por la literatura, qué están escribiendo, qué hay en antropología, por ejemplo, antropología tan importante también para nosotros, que muchos músicos nos reducimos únicamente al aspecto solamente musical, el aspecto político, por ejemplo, es importantísimo. ¿Quién soy yo y qué significo políticamente? ¿Cómo puedo contribuir a los procesos de desarrollo de mi sociedad, de este planeta? ¿Cómo puedo yo contribuir a que mi gente pues, viva mejor y que los jóvenes tengan mejores oportunidades que las que yo no tuve? Entonces, eso para mí es importante. Entonces, si escucho música, es mi obligación escuchar música, pero no solamente música sinfónica, sino también tengo que escuchar a Balvin, y tengo que escuchar a Maluma, y tengo que escuchar a Silvestre Dangond, y tengo que escuchar a todos, y al Cuarte, y a Federico Hoyos, y a la Orquesta Filarmónica, y a las obras de los musicales que se hacen en Londres y en Nueva York, pero también tengo que leer, es la obligación, para saber cómo puedo contribuir, repito, a que seamos mejores en este planeta y podamos seguir adelante, ecológicamente, filosóficamente, ¿no? Desde todo punto de vista. Eso es un compromiso serio para mí y en la medida de lo posible trato de cumplirlo. ¿Tú sientes que el gremio musical o la música o los compositores se han alejado un poco de esa discusión política, social, de estar metidos, que de pronto lo veía uno más en artistas de los 60, 70? Hace poco escuchaba una entrevista con alguien que hablaba de la participación en política, de la protesta política de los deportistas afroamericanos y cómo eso había estado muy presente en las décadas pues, más turbulentas, pero se había ido perdiendo en la medida en que el deporte se había vuelto una cosa muy corporativa y los contratos de patrocinio. No sé si sientes que de pronto la música ha pasado algo parecido, que también los músicos han encontrado una manera de sobrevivir, de estar metidos en una industria, en un negocio, y esa, no sé si compromiso o esa necesidad de pronunciarse políticamente también se ha vuelto más tímida. Yo creo que se ha vuelto más tímida no solamente con los músicos, sino en todos, en general. La gente ve la política de una manera casi como si fuese una peste. No quiero que me toque eso, no quiero verlo, quiero permanecer acá en eso, como si la vida de ellos no dependiera y de su familia no dependieran de eso. Yo creo que es general. Es cierto que los músicos antes han estado mucho más comprometidos con su producción en todo el asunto político, pero igual los pintores, igual pues los funcionarios, ¿no? Todo el mundo tiene miedo de perder su empleo, por ejemplo, si hace un concepto, y además las organizaciones cierran más las posibilidades de expresión porque coartan de una manera u otra, veladamente o no, van coartando que tú te expreses políticamente. Entonces yo sí creo que habría la necesidad, respetuosamente, porque pues yo aborrezco esa manera de hacer política en donde el uno insulta al otro y el otro dice barbaridades del otro. O sea, me parece que como que perdimos todo sentido de caballerosidad, ¿no? Esas cosas que uno veía, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En la Cámara de los Comunes, eso cómo hablaban, y además
cómo discutían es con ideas y con conceptos y todo. Aquí es inventando, haciendo toda clase de injurias, de patrañas y de todo. Entonces, ya vimos la decencia. Entonces, eso me parece grave, Pero, por otro lado, digamos, hay un grupo de compositores o de artistas, hombre, que vemos la necesidad también de dejar ya un legado y que un poco la época de la protesta, de tirar piedra, de escribir la canción de protesta, de hacer todo este tipo de cosas, como que ya hicimos ese trabajo y ese trabajo se lo estamos dejando ya a los más jóvenes, ¿no? Sí tenemos que seguir orientando el asunto, pero hay que comenzar como que a dejar el legado, ¿no? A dejar el legado de las obras que uno ha hecho y de los conceptos como intelectuales que uno ha manejado a través de su vida. Que eso me lleva a preguntarte un poquito por tu experiencia como diplomático, porque estuviste como representante diplomático en Alemania, y en qué capacidad estuviste allá y cómo fue actuar como compositor, como representante de nuestro país en Europa. Bueno, yo fui consejero cultural en el gobierno. En esa época no había Ministerio de Cultura, ni aún todavía había comenzado Colcultura. Creo que ahí más o menos en esos tiempos arrancó, de Belisario Betancur. Y fue por simplemente amistad o desconocimiento, nos conocimos en París. Luego él me invitó a hacer un concierto en Madrid y me invitó a su casa de la embajada en Madrid, y a partir de allí me dijo, ¿por qué no vienes a Colombia? Él era además presidente de la junta directiva de la Filarmónica de Bogotá. Y entonces me dijo, bueno, ¿por qué no vienes a Bogotá y te unes a la Filarmónica y comienzas a trabajar con la Filarmónica? En esa época estaba Raúl García, que era pues, el gurú, digamos, quien jalonó a la orquesta con un grupo de amigos. Frank Preuss creo que estaba un grupo de gente muy interesante que decidieron hacer la orquesta y se trabajó con ellos. Entonces yo acepté esa invitación y me vine a trabajar con ellos. En esa época aún, o muy tímidamente, se había comenzado a difundir la música popular con las grandes orquestas sinfónicas. Y entonces allí hicimos muchos conciertos con la maestra Carmiña Gallo, por ejemplo, con varios artistas locales. Hacíamos conciertos en iglesias, en parques, en anfiteatros también, en teatros de distinto orden, pero no necesariamente llevábamos los clásicos, Beethoven, Mozart, Brahms, etcétera, sino que hacíamos orquestaciones, arreglos especiales de música colombiana, como una manera de atraer al público, digamos, más amplio hacia la orquesta, al conocimiento de la orquesta sinfónica, o en este caso de la orquesta filarmónica. Lógicamente, por ejemplo, uno hacía una obra de esto, un bambuco, un pasillo, una guabina, entonces la gente escuchaba, ¡ah, qué bonito! Yo conozco eso. Lógicamente esa era una manera de atraerlos. Detrás de eso podía uno tocar una obra clásica, una obra de Beethoven, Mozart, cualquier otra cosa del repertorio universal, y así se hizo un trabajo muy bello con ellos. De allí nació el disco de José Barros, que escribí, donde está La Piragua, etcétera, etcétera, y homenaje a Lucho Bermúdez también, donde está, creo que, Carmen de Bolívar y todos los clásicos de Lucho Bermúdez.
Pero ese trabajo que lo habíamos programado mucho más amplio, después seguíamos con Pacho Galán y con otros compositores del interior, pues se vio truncado porque yo viajé a Estados Unidos, a Nueva York, y también la Orquesta Filarmónica, con eso de que cambian de alcalde y que cambian de esto y todo eso, los programas como que no tienen continuidad, depende del ánimo, de la voluntad política que tenga el alcalde. Entonces eso puede ir para un lado o para otro, y ese esfuerzo quedó allí. Algo queda aún en esos procesos, lógicamente, y bueno, cada quien hace un trabajo y me imagino que tendrá su valor, ¿no? Pero volviendo a la vida como diplomático que surgió de la amistad con Belisario, ¿cómo fue ese trabajo en Alemania como compositor? Bueno, el trabajo en Alemania, precisamente como era cercano a Belisario, entonces él no, pues le dijo al embajador que minimizara mis obligaciones en la embajada, y yo me dediqué a hacer conciertos, a hacer conferencias, a presentar pues, las pinturas colombianas, ese tipo de cosas, y a hablar de la cultura colombiana en general, pero sobre todo a hacer conciertos. Y no solamente en Alemania, pues viajaba fuera de Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, un poco por todos lados, mostrando la música colombiana. Eso me pareció un trabajo muy lindo, porque en esa época la música colombiana era más o menos conocida. Había llegado, creo que habían llegado los Corraleros de Majagual, pero muy así. Joe Arroyo también se había oído ahí un poco, pero y entonces esto me permitió como ampliar todo ese aspecto. Ese era mi trabajo fundamental, es decir, no era un trabajo de promoción. Era más de promoción cultural que como diplomático, cumpliendo funciones de oficina. Había una cosa muy interesante que para los músicos que están acá les parecerá curioso, era que en Europa, Alemania, Suiza, por allí, pues les encantaba la música colombiana, les sigue encantando la música colombiana, y la bailaban, ahora la bailan mejor. Pero como la música, la cumbia, por ejemplo, toca a contratiempo, ¿no? Ping, 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 ping. Entonces ellos bailaban creyendo que el ping, ping era tiempo. Ping, ping, ping. O sea que para nosotros los músicos que estábamos viendo todo eso, sentíamos que estaban bailando al revés. Entonces, para no perdernos nosotros en el sabor que estábamos tocando, era tocar con los ojos cerrados, porque si no, íbamos a terminar atravesados con No, pues fantástico. Yo creo que estamos a buena hora de abrir la sesión a preguntas de quien las tenga. Tenemos un micrófono rotando porque nos interesa que quede grabado. Estamos grabando esto va a quedar en el canal de YouTube de la Sugerencia Cultural del Banco. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, no sean tímidos. Bueno, entonces yo les hago la pregunta, ¿sí, no? ¿Quiénes son músicos acá? Ahí hay una pregunta. Buenas noches, maestro. Yo soy estudiante de composición y quería preguntarle, cuando usted estuvo estudiando con Nadia Boulanger, ya nos mencionó algunos aspectos, pero quería que pues, nos comentara un poco más cómo fue la experiencia bajo la tutoría de ella. Nadia Boulanger no enseñaba con una metodología, digamos, ortodoxa. Vengan aquí y aprendan
apréndanse esto, esta es la técnica serial, ustedes para componer tienen que hacer esto, aquello. No, ella se hacían audiciones, había un grupo, inclusive en internet hay un masterclass en donde inclusive yo aparezco ahí, en donde se ve cómo era más o menos la técnica de enseñanza de ella. Ella se sentaba, había un piano, en general muchos de los alumnos de ella pues tocábamos el piano, algunos eran excelentes pianistas, entonces los llamaba a uno o llamaba al otro para que tocaran alguna obra que ella quería analizar o trabajar. Y era así como enseñaba composición. Es más, yo recuerdo que cuando llegué, la técnica de composición de ella, curiosamente, era a través de la armonía. Ella, por ejemplo, nos ponía aparentemente estábamos simplemente haciendo ejercicios de armonía, pero en el ejercicio de armonía había el componente de composición, el manejo de las voces, el sentido de hacer melodía, ¿no? El sentido de las voces interiores que cantaran igualmente y que cantaran de una manera polifónica diferente a la melodía principal. El trabajo del bajo, ¿no? Para que todo fuese... la manera como ella trabajaba la armonía era absolutamente exquisita, maravillosa, y yo creo que eso se siente en todos los compositores que pasaron por manos de ella, porque no eran ejercicios de composición, eran pequeños trozos de composición, no de armonía, sino de composición, propiamente dicho. Entonces teníamos que tener cuidado, por ejemplo, de tener el clímax en un punto y saber que si yo quiero que mi melodía funcione, no puedo llegar a ese clímax y volver otra vez a ese clímax y volver otra vez, porque ya pierde el sentido, ya no es más clímax, ¿no? Y ese tipo de detalles se trabajaba mucho. Y era absolutamente, digamos, rigurosa en que tú trabajaras tu composición a partir de lo que tú eres esencialmente como persona y como ser humano, ¿no? O sea, que fueras auténtica, ¿no? Y eso se lo dijo a Astor Piazzolla y se lo dijo a Aaron Copland, y a todos nos decía la misma cosa. ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está tu esencia? Y a todos nos recomendaba la misma cosa. Otra cosa que ella era muy cuidadosa, era en el concepto de que el trabajo siempre fuese intenso, viniera de las tripas, ¿no? Viniera de la esencia, de lo más arraigado. Y que la escritura, pues, ella no se ponía a trabajar formas complejas, sino que su experiencia la hacía. Inclusive yo recuerdo que nos ponía a cantar algunas cantatas de Bach, y paraba y comenzaba a analizarla, y otra vez comenzábamos y otra vez paraba y otra vez la analizaba. Y repetía con frecuencia que hay compositores que tienen algo que decir y hay compositores que no tienen mucho que decir y se inventan cosas para persistir. O sea, que realmente por eso es que ella insistía en que tú busques dentro de ti, porque si tú te pones a hacer otras cosas por otro lado, pues no estás haciendo unas músicas inventadas, no estás haciendo unas músicas que sean esenciales, no importa si utilizas la técnica que sea, serial, dodecafónica, aleatoria, lo que sea, pero ahí tienes que estar tú como individuo. Con eso una pregunta, y es,
si había algún choque o debates, porque estamos también hablando de una época en la que Messiaen, Boulez están también activos. O sea, hay unas escuelas bastante dogmáticas en cuanto a la composición, muy vivas en Francia en ese momento. Sí, no, de otro lado, por ejemplo, hay algunas cosas que ustedes no tienen por qué saber. Yo, mientras estaba con Nadia Boulanger, bueno, no era del todo fiel, porque venía a clases de Nadia Boulanger, pero también me iba a las clases con Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, si ustedes se acuerdan, Pierre Schaeffer y Pierre Henry fueron los que crearon toda esta cosa de la música concreta, que dio pie después al grupo de búsqueda de investigación musical, el famoso GRM, que trabajó con Radio France, y yo trabajaba la música que en ese momento se llamaba electroacústica. Pero eran músicas que eran fascinantes, y para nosotros era una apertura de un mundo extraordinario, como de un universo, el concepto aculógico, ¿no?, de la música. O sea, llegar a comprender el objeto musical, que era el cuento de Pierre Schaeffer. Él escribió un libro enorme, un mamotreto, que se llamó Traité des objets musicaux, Tratado de los objetos musicales. Y en ese libro lo que él pretendía era encontrar el sentido de cada objeto musical y de aproximarlo en el análisis, de saber qué significaba eso desde el punto de vista de la simbología, desde el punto de vista físico con relación a las ondas sinusoidales o de este tipo de trabajo físico. O inclusive yo me preguntaba también el aspecto emocional, cómo toca a la persona todo eso. Y es allí donde, después de haber trabajado con Pierre Schaeffer, con Pierre Henry, con Guy Redel, con François Bell y con todos estos grandes escritores de la música concreta, de la música pues, electroacústica, como se vino a llamar en el GRM, encuentro que hay como podríamos decir, un camino que no tiene salida. ¿Y por qué no tiene salida? Porque teníamos que enseñarle a la gente primero el lenguaje, de qué se trataba lo que estábamos haciendo, para que después la gente, es como cuando uno tiene que explicar un chiste, más o menos así, ¿no es cierto? Entonces, ahí había un problema y un problema pues, complicado. ¿Cuál es el problema complicado ahí? Que es, imagínense ustedes, nosotros hacíamos un concierto de música electroacústica y en algunas ocasiones teníamos que hacerla 2 e inclusive hasta 3 veces. Acuérdense que no es ahora, probablemente ahora ya los jóvenes pueden trabajar eso en una forma mucho más tranquila y logran su objetivo. En esa época la gente no esperaba todos esos los sonidos composite y todas esas especies de cosas que uno hacía con la cinta sonora. Uno grababa esto, por ejemplo, y luego grababa, ¿no? Todas esas cosas, y cortaba el pedacito de cada, y luego sonaba, y ya. Y ese había trabajado uno todo el día haciendo ese sonido. Entonces, ahí viene el problema. ¿Cómo, la música es un lenguaje y lo que necesitamos es comunicarnos
con los demás, ¿cómo hacemos para que los demás entiendan eso? Pues yo lo entiendo y estoy buscando un camino a través de ese sonido, pero ¿cómo hago para que ustedes se metan en eso, ¿no? Entonces, y la vida es corta, y la prueba es que, bueno, Stockhausen y todos ellos llegaron a un punto en que pues hicieron obras maravillosas. Hay obras que ya van a existir para siempre y son extraordinarias, ¿no? Schoenberg, mismo Pierre Boulez, yo no sé si ustedes conocen, muchos de ustedes conocerán, sobre todo los músicos, penser la musique, pensar la música. No sé si aquí en Colombia hay una traducción ya de ese libro, debió haber porque él lo escribió hace mucho tiempo, pero es un rigor intelectual tal en donde el músico tiene el control, el compositor tiene el control de la dinámica, de las notas, de la forma, de las estructuras, de los timbres, de todo, de tal manera que no le da chance primero al intérprete para que se meta en la gozadera, decimos aquí, tenemos un par de colegas músicos, que no, para que haya comunicación debe haber una parte intelectual y una parte emocional. Debe haber información y debe haber emoción. Si yo le pongo toda la información, pero le quito la posibilidad de la emoción, entonces allí no tengo manera de comunicarme, no tengo manera de llegar a ustedes. Eso es sumamente importante y es lo que ocurre y ha ocurrido, a mi juicio, en todas las músicas estas sumamente intelectuales, que hay un camino como una vía sin salida. Buenas noches, maestro. Mi nombre es Gerardo Andrés Caicedo. Yo estudié pedagogía musical, pero también hice un trabajo de historia de la música un poco hacia los años 60 y 70 en Bogotá, y toda esta influencia del jazz en los bares, en la escena musical bogotana. Usted nos habló un poquitico ahorita de Nuevo Mundo, de esta parte como radial. Yo quisiera que, partiendo de, bueno, usted es el primer compositor que hace jazz y que queda grabado en los años 80 con Macumbia, ¿sí? Exacto. Yo quisiera que usted nos hablara un poquitico de ello. ¿Qué significa para usted el jazz y cómo influenció en su carrera o en su estética todo lo que es el jazz de los años 60, 70 en Bogotá? Hubo mucho jazz en Bogotá que no se grabó, o tal vez se grabó, pero no está tan posicionado como su obra Macumbia. Bueno, la verdad es que eso sí es muchas gracias por esa pregunta. Eso sí es realmente como un privilegio, una suerte, ¿cómo podemos llamar eso? Es decir, por ejemplo, el Colombia Caribe. El Colombia Caribe es unos amigos llegan, me invitan a que escriba una canción para el Festival de Música del Caribe. Yo lo escribo en una noche, al día siguiente lo estoy grabando, lo mando, y resulta que hay una respuesta loca en Cartagena, todo el mundo cantando y bailando el Colombia Caribe, y eso se puede, o sea, yo creo que nosotros los compositores y todos los seres humanos, lo que tenemos es que proponer y no quedarnos tímidos sin hacer las cosas, ¿no? Yo tenía un amigo que yo estaba pelado acá, recién llegado, creo que a Medellín, a estudiar en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia, y yo yo quería era experimentar vainas y mostrar y hacer arreglos, y hacía arreglos con una banda y con la otra y todas las cosas, y él era un músico muy serio, mucho más conocedor que yo de todo, porque era mayor, ya más grande, y él no se atrevía a hacer un arreglo o a presentarlo por el qué dirán, por el que van a pensar mis colegas. Y él pertenecía a la orquesta,
Y en cambio yo venía y a mí me importaba 4 pepinos. Les decía, venga, aquí traje y anoche me inventé esto, tóquenlo por favor. Y ellos se reían. No, espérate un momentico y montamos esto. Pero al rato lo tocaban. Y les gustaba o no les gustaba. Pero ya yo había experimentado, ya había tenido la experiencia de ver cómo es que sonaba todo eso. Y Macumbia, yo creo que Macumbia sale a la palestra, yo creo que lo grabó como en finales de los 70, si tú tienes razón, como los 80 por ahí sale, pero eso lo tenía, es una melodía, es una cosa que yo tenía desde los años 70, casi que yo cargué una década con esa obra sin grabarla, como también hay otras que tengo por ahí que siguen sin grabar y sin mostrar. Y lo que pasó ahí es también una magia, lo mismo que pasó con Colombia Caribe, es que tuve el privilegio de esa grabación tener a unos intérpretes extraordinarios, a Toño Arnedo, maestro Antonio Arnedo, en el saxofón, estuvo Satoshi o Satos Takeishi en la batería, Lisandro Zapata en el bajo, yo qué sé, Pantera en el trombón, en fin, había una serie de músicos extraordinarios que configuraron ese sonido, y la verdad es que pues sí, la obra me pertenece, la inspiración es mía, pero yo también quiero darle crédito a eso, porque si eso lo hubieran tocado otros, de pronto no funciona. No. Ahora, antes de mí habían experimentado ya Antonio María Peñalosa, el gran compositor de Te Olvidé de Barranquilla, y habían incursionado por todas estas cosas de jazz. El jazz ya había en Colombia tenido gente que lo hiciera, pero la gracia de este álbum, Macumbia, es que yo no hago, digamos, covers jazzísticos, es decir, cojo una melodía y luego le hago un arreglo jazzístico y sale, sino que creé melodías con raigambre colombiana para que surgiera ese sonido nuevo. Y yo creo que esa es la gracia de Macumbia y de este álbum. Ahí está no solamente Macumbia, pero hay otros que hacen propuestas de música más populares, pero a partir de otra concepción. Muy bien, tenemos Muchas otra gracias. pregunta. Muy bien. Mis 2 preguntas específicas son estas. Quería primero comentarle mi experiencia. Y en cuanto a fusiones, maestro, ¿qué tipo de fusiones prefiere de acuerdo a su estilo de composición y por qué? Una. ¿Cómo es? Repítelo otra vez. ¿Qué tipo de fusiones prefiere Fusiones. Ok. acorde a su estilo musical y Ok. por qué? La segunda pregunta es con respecto a los instrumentos musicales. Ok. Yo, por ejemplo, le doy mucha importancia tanto a los instrumentos folclóricos como a los clásicos. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Porque hay algún público que ve de una forma peyorativa la instrumentación folclórica con respecto a los instrumentos clásicos. Muy bien, muy buena pregunta. Yo creo, si a mí no me gustan los que le peguen a uno Rótulo. una etiqueta en la frente y le digan tú eres nacionalista o tú eres, en fin. Pero yo soy esencialmente un experimentador. Yo soy... me preguntas por las fusiones, no tengo ninguna preferencia. Yo soy como un buen cocinero. Entonces a mí me gusta ver que a veces se me quema la comida. Pues cuando se me quema la obra, entonces simplemente la pongo de lado, pero experimento con una cosa y experimento con otra, y ahí me salen algunas cosas. Entonces cuando sale, entonces digo, espera, ¿qué hice aquí? Uní esto con esto, fusioné esto con aquello,
y se produjo esto. Entonces, eso puede ser que lo pueda repetir o no, pero no es que yo quiero fusionar en ese momento con Macumbia, por ejemplo. Yo quise fusionar el concepto de las músicas locales con el jazz. ¿Cómo se oiría una cumbia, por ejemplo, con el tempo de cumbia y eso, con las armonías, con cuartas y armonías un poco más complejas, como onceras aumentadas, treceavas, ese tipo de cosas, y a ver qué pasaba. Y allí surge la melodía esta de pa, ra, pa, 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 ra, que es lo típico de eso, es una cosa que es estática y de pronto frena e irrumpe el saxofón con una cosa que va para otro lado, pero que inmediatamente llama la atención del público. Y repito una vez más, para mí, más que busques en qué la pregunta de la niña compositora, más que qué técnicas se usan, yo estoy más interesado es en cómo hago que la información vaya unida a la parte emoción para que sea memorable en los demás. Porque es que si yo, repito, esto es comunicación, si yo no conecto la parte información o intelectual en este caso con la emoción, entonces no voy a atravesar, no voy a ser capaz de llegar a ustedes. Ustedes lo van a oír como una cosa que está allá en el escenario y les va a parecer interesante, bonito, exótico, pero no se van a conmover de alguna manera con eso. ¿Y qué es lo que yo quiero buscar? ¿Qué es lo que busco constantemente? Es comunicarme con ustedes, con el público, y propiciarles cualquier tipo de emoción, pero propiciarles una emoción. Entonces, allí la fusión no es de jazz con cumbia, o jazz con mapalé, o con berejú, o con currulao, etcétera, o con bambuco, sino cuál es la información que voy a poner en eso, a qué público va y cómo yo introduzco la parte emocional para que sea memorable en ustedes y puedan retenerlo. Y una vez que ocurra eso, entonces ya la composición y el objetivo, desde mi punto de vista, lo logré. ¿Qué es eso? ¿Está claro? Y allí yo puedo utilizar, soy completamente ecléctico, puedo utilizar sonidos de la calle, sonidos del rap, sonidos sinfónicos, racimos de clústeres, músicas experimentales de la que te quieras, pero que tengan el objetivo de que tú veas algo específico que quiero mostrarte en ese aspecto y que lo puedas retener porque esa información está inmersa con el elemento emocional. Tenemos una última pregunta. Buenas noches, maestro. La pregunta es un poco en cuanto a la dualidad del uso de la música colombiana desde una mirada académica. Si su merced va a tener una obra de cuarte o de otro tipo de formatos que son netamente, en principio, académicos, ¿cómo es el uso de los elementos colombianos? Si no está el tambor, si quiero reflejar un poquito un chandeo, quiero reflejar un bambuco, ¿cómo es esa creación o cómo es esa introducción de los elementos? Sí, porque no está específico el ritmo y bueno, siempre es necesario que esté ese ritmo pues todo el tiempo metronómico ahí o marcando la pauta. ¿Cómo es ese manejo que usted tiene de la idea de lo colombiano? Bueno, excelente pregunta. Yo creo que algunas personas dirían, yo no me preocupo por lo colombiano o por lo mexicano o por lo cubano porque yo soy
mexicano o cubano o colombiano, y el hecho de que yo me exprese ya va a tener de algún modo esa impronta nacional. Ahora bien, en relación a cómo un compositor puede resolver ese problema, es, digamos, decisión y de cada inteligencia y de cada compositor. Cada compositor tiene que ver cómo lo hago yo, de la misma manera que le estaba contando aquí al amigo. Si funciona, lo tomo. Si me conmueve, lo dejo. Pero si no me conmueve a mí, ¿cómo voy a pretender conmover a los demás? Es decir, tiene que funcionar para mí primero, o sea, yo pongo las cosas juntas. En algunas ocasiones puede ser que un tema tenga el chandeo, el mapaleo, el bambuco o lo que sea, de alguna manera diluido en toda la cosa de A a Z, pero otras veces no es necesario. De pronto yo pongo un piquitín, pita, cum, cum, y puede aparecer de pronto el flautín, ¿no? Y ahí está el chandé, si yo quiero utilizarlo de una forma motívica o qué. No es necesario que tú tengas, porque ya se convierte en una pieza de baile, ¿no? Yo escribí para la Fania All Star, y allí en la Fania All Star, de algún modo, nos exigían a los compositores y arreglistas que todo fuera con la clave. ¿Por qué la clave era importante? Porque esa música es para el bailador, y el objetivo de eso es que de A a Z, o sea, de principio a fin, el bailador se sienta cómodo y tenga la clave siempre, la misma clave de principio a fin. Porque si no, si tú le cambias la clave en mitad, entonces el tipo no va a sentirlo y hasta se puede caer. Entonces, pero para música, como decía Mauricio, esta música que no es para el baile, sino es para las salas de concierto y para comunicar un aspecto filosófico, social, intelectual, de otro orden, una descripción de algo, no sé, paisajista, etcétera. Entonces no es necesario estar todo el tiempo tiquitín, pita, cum, cum, tiquitín, pita, ya no es necesario, ¿no? Simplemente tú vas agenciando tu material de acuerdo a cómo lo sientes y cómo te funcione en tu composición. ¿Ok? Bueno, hemos llegado al final. Yo, Francisco, quiero agradecerte inmensamente tu presencia acá. Gracias. Quiero invitarlos a que aprovechen. Yo creo que esta semana y media que sigue va a ser muy especial. Tenemos invitados muy de la casa, pero sobre todo con obras, con ideas para compartir. Esta es nuestra música, esta también es nuestra música. Son creadores locales, creadores que muchos siguen trabajando en Colombia, otros siguen llevando el nombre de Colombia a otras partes del mundo y haciéndonos quedar muy bien. Y es música muy especial. El disco de Francisco es absolutamente fantástico, se los recomiendo. Y espero que en serio nos acompañen en esta franja de actividades que siguen.